para que lo hicieran entre hoy y mañana y el jueves lo pudieran terminar, pero ¿saben qué no me acordaba? Que el jueves es día de asueto, o sea, el jueves no hay clases, ¿no? Yo creo que ustedes sí se acordaban. Entonces, como el jueves no hay clases, entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar el examen el jueves a la hora de la clase, a ese lo voy a programar y les voy a dar eh, o sea, el viernes y el sábado y el domingo para que contesten el examen y el domingo terminar el día se terminaría el examen. ¿Sí les parece bien o lo movemos? Está bien, doctor. Sí, Está la perfecto. verdad, profe, a mí no me parece. Nada, no es cierto. No, está bien. Ok, entonces se los voy a programar el jueves. Pues no necesariamente sea el jueves en la tarde. Puede ser que esté como el jueves por la mediodía y ya ustedes tengan el jueves para contestar, el viernes, el sábado, ¿no? O sea, les voy a dar chance de varios días. Y ya para el sábado, el domingo se cerraría y ya tendríamos del primer parcial, ¿sí? Que abarca toda la unidad número 1, ¿sale? Entonces, bueno, pues para continuar con esta clase, hoy vamos a empezar con la unidad número 2. Nosotros ya manejamos todo lo que todo lo que son los conceptos de regulación y los conceptos en cuanto a cosméticos, en cuanto a su definición, en cuanto a sus elementos, tanto internos como externos, en cuanto a lo que pide la regulación nacional. Vimos algo de la regulación internacional, pero ya tienen todo un contexto en ese lenguaje, ¿no? Vamos a ver ahorita esta unidad que es breve porque es un repaso, la número 2 es realmente chiquita porque es un repaso de principios físicos y químicos y entraremos ya a revisar generales de piel y demás para hablar de productos para la piel ya en lo sucesivo. Entonces la unidad número 2 se llama así, principios físicos y químicos para el desarrollo de cosméticos y vamos a hacer un repaso, ¿no? Porque para llegar a este punto los estudiantes ya deben de manejar muy bien conceptos de solución y conceptos de emulsión. Sin embargo, a pesar de todo, voy a volver a hacer ejercicios con ustedes para que simplemente desempolvemos, aunque para muchos sean ejercicios que hayamos resuelto en el pasado, ¿sí? Y para los que no lo habían resuelto antes, pues lo resolveremos aquí, ¿no? Los ejemplos de soluciones, la verdad es que no hago cálculos ahí porque, pues como manejamos concentraciones, como que ya es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer tema de esta unidad, sería el tema de soluciones, y vamos a ver qué cosméticos vienen en solución, qué conceptos vale la pena recordar, y nada más vamos a desempolvarlos, y vamos a recordar la diferencia entre solubilidad y miscibilidad. Les hablo un poquito de hidrogeles, nada más les doy el puro concepto porque lo veo más adelante, sobre todo porque los hidrogeles también son una solución, solo que es una solución polimérica esta red, ¿no? Polimérica atrapa el disolvente para formar un estado semisólido, pero al final es una solución homogénea, ¿sí? Y hay muchos cosméticos en solución, como se van a dar cuenta ahorita, pues, hay varios cosméticos en solución, pero lo importante es recordar qué son las soluciones y qué propiedades tienen, ¿va? Entonces, vamos a dar una simple desempolvada para que todos nos acordemos, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de soluciones. Bueno, ahí se me fue un, este, un, un letrerito. Bueno, ¿alguien podría darme una definición de qué es una solución química? O sea, no una solución, una solución química, el concepto como tal. ¿Quién se anima? ¿Qué es una solución? O preguntamos al azar. Son una o dos, o bueno, o indeterminadas sustancias A ver, sustancias que están disueltas en otra, en mayor proporción. Rodrigo, o sea, hay dos conceptos ahí importantes, ¿no? Hablas de disolución y la otra parte es que una sustancia que está disuelta en otra, ¿no? ¿Cómo se le llama a esas sustancias? ¿Cómo se le llama a la sustancia que disuelvo y la sustancia que se usa para disolver? Sea solvente y disolvente. No, disolvente, Soluto, ajá, ajá, y el disolvente. el disolvente, ¿verdad? Porque no es un solvente. Bueno, la palabra Sí, sí, sí. solvente sí existe en el español, ¿no? Pero refiere más a que tengamos solvencia, ¿no? Que haya Sí, dinero. sí, ahí me confundí. Ok, está bien, Rodrigo, gracias.
Pues efectivamente, una solución, pero algo muy importante es que ustedes como farmacéuticos bien formados, ustedes pueden utilizar términos más técnicos, ¿no? Una solución es una mezcla homogénea, o sea, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Es una mezcla primero, dos sustancias. La mezcla es homogénea porque presenta una sola fase, se le llaman monofásicas, porque las vemos continuas, ¿no? O sea, cuando yo veo una solución, tiene propiedades tales como que deja pasar la luz. Entonces, esos son sistemas homogéneos que se forman básicamente por dos componentes, pero pueden ser más. Y además pueden ser disolventes y solutos, como refiere ahorita Rodrigo, ¿no? Disolventes pueden ser sólidos, líquidos, gases. Solutos pueden ser también sólidos, líquidos, gases, ¿no? Dependerá de qué se disuelva en qué, ¿sale? Solo que el soluto en general siempre está en menor proporción con el disolvente. Pero una solución es un sistema homogéneo que se caracteriza por ser translúcido, ser translúcido y al mismo tiempo ser isotrópico, o sea que tiene propiedades de dispersar la luz en las mismas direcciones siempre, ¿no? Entonces, las soluciones las podemos tener tanto sólidas, ya habíamos platicado alguna vez que una aleación es una solución, tanto líquidas, ¿no? Un líquido, tenerlas en ese estado, o gaseosas. Los gases, las mezclas de gases siempre son soluciones, no tenemos sistemas no homogéneos, es decir, o heterogéneos. O sea, los gases siempre forman soluciones. Si yo mezclo un gas con otro, da una solución. Es muy distinto a tener un polvo disperso en un gas, eso ya sería un aerosol. Pero un gas con otro gas siempre forma una solución. Un líquido con un líquido, pues no siempre, ¿no? Porque si no son solubles, pues se genera una emulsión. Pero las soluciones pueden estar en los tres estados de la materia. Y sabemos que hay soluciones ideales que siguen la ley de Raoult, la cual las propiedades dependen de la proporción de los componentes en la mezcla, y las soluciones reales, ¿no? Que no siguen la ley de Raoult y que al mismo tiempo dependen de la actividad de sus componentes, ¿no? De qué componentes estamos poniendo. Y además todas las soluciones tienen propiedades coligativas, es decir, propiedades que están inherentemente ligadas a su constitución, como son la disminución de presión de vapor, la eliminación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica, que son propiedades que manejan las soluciones, que en el punto de vista de los cosméticos no presentan mayor impacto más que reducir el punto de vapor, sobre todo cuando usamos alguna solución cosmética como una fragancia, y que es importante que utilicemos disolventes que tienen bajo punto de ebullición mezclados con disolventes de alto punto de ebullición para que no se nos vaya a evaporar la sustancia, pero que en general son los términos que utilizaríamos, ¿no? Las soluciones dependen de la solubilidad. La solubilidad, pues, es la máxima cantidad de soluto que se puede incorporar al seno de una solución. Cuando ya no podemos meter más soluto a la solución o en el seno de la solución para crear una solución homogénea, entonces se crea un estado de equilibrio y ustedes sabrán que ya no disuelven más y empezaron a ver un precipitado. Es como si agarráramos agua, le pusiéramos sal, le pusiéramos mucha, mucha, mucha sal y se fuera disolviendo y se fuera disolviendo hasta que veamos que ya no disuelve más y que hay sal en cristales más la sal que está disuelta. Ese equilibrio entre lo que se disolvió y lo que se precipitó se le conoce como solubilidad. Es una condición de saturación, ¿verdad? Donde es la máxima cantidad que se puede incorporar al seno y que también se hace en ciertas condiciones experimentales. Entonces nosotros estaremos utilizando, pues ya lo vimos en tecnología farmacéutica, en formas líquidas, que no siempre hay que trabajar en la solubilidad de los activos, ¿no? Siempre hay que trabajar un poquito arriba de la solubilidad de los activos para que pues no vayan a precipitar con el tiempo, ¿sale? Entonces, la solubilidad es una propiedad importante de las soluciones que vamos a tomar en cuenta. Y además, que la podemos cuantificar, ¿no? Como algo muy soluble o prácticamente insoluble, dependiendo de cuántas partes se disuelven, cuántas partes de soluto en cuántas partes de disolvente. De tal forma que si, por ejemplo, si disolvemos 1 a 1 o menos de 1, ¿no? En cuanto al soluto, es que es muy, muy soluble, ¿no? Si pongo muy poquito disolvente y pongo una parte de soluto y se disuelve, pues es muy soluble. Por ejemplo, si pongo una parte de disolvente y pongo 10,000 partes de soluto y no se disuelven, prácticamente es insoluble, ¿no? Entonces, ¿qué factores afectan la solubilidad? Pues afectan la temperatura, la naturaleza del solvente, la polaridad, el pH, que eso dependerá de cada activo, ¿no? Fíjense que en el caso de los cosméticos, utilizamos soluciones cosméticas, sí,
La cuestión es que los componentes van a muy bajita concentración, entonces generalmente no pasa de que tengamos una mezcla sin problemas de estabilidad, solo más bien sería como cuidar sus propiedades coligativas, ¿no? Pero estos son conceptos que ustedes ya manejan muy bien. Sí, cuando decimos la naturaleza del disolvente, que aquí yo me equivoqué porque es disolvente, ¿verdad? No del solvente, sino del disolvente, pues tenemos que tener en cuenta que hay un principio, pues como muy empírico, pero que este principio dice que lo similar disuelve a lo similar, ¿no? O sea, si yo tengo una molécula que es muy polar, pues entonces utilizaré un disolvente que sea muy polar. Y al revés, ¿no? Si tengo una molécula que no es tan polar, pues utilizaré un disolvente que no sea tan polar. Entonces, lo igual, lo similar disuelve a lo similar. Y vamos a usar este principio también en el caso de las formas cosméticas. Ya sabemos que las soluciones se expresan en términos de concentración, ya sea porcentaje peso-volumen, porcentaje volumen-volumen, porcentaje peso-peso, porcentaje partes por millón, molaridad, normalidad, partes por billón. Y ahí les puse grados porque en general cuando utilizamos la unidades de porcentaje masa volumen, pues hablamos de grados, ¿no? Por ejemplo, el contenido de etanol, que para las bebidas también se utiliza la cuestión de grados para las bebidas alcohólicas. Para el caso de las cosméticos, pues vamos a decir que tienen tanto porcentaje de etanol o tanto porcentaje de algún disolvente particular, si fuera el caso, ¿no? Si no, diríamos, pues tiene tanto soluto disuelto por cada 100 mililitros de solución. Es una de las unidades más empleadas en cosméticos, ¿no? Y no olvidar lo que les decía. Cuando yo tengo un activo que es muy polar y utilizo un solvente polar, lo voy a disolver seguramente. Y cuando tengo un soluto que es muy liposoluble, pues tendré que usar un aceite para poderlo solubilizar. Entonces, ya con esto podemos dar un repaso por soluciones. Y además, no olvidar que son sistemas monofásicos, de una sola fase, no puedo ver sus componentes. Es decir, que los ojos no son capaces de verlo, pero eso no quiere decir que si los ojos no pueden verlo, sea una solución, porque una solución implica una dispersión molecular. Ustedes recordarán eso, ¿no? Una dispersión molecular implica que cada molécula del soluto está individualizada. Es decir, que yo tengo ahí agua y meto algo ahí a disolver, o puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente agua, ¿no? Y cada molécula del soluto se encuentra en completa interacción con el disolvente, por eso le llamamos dispersión molecular. Pero no todo lo que es transparente es una solución. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Que ustedes recordarán los coloides, que hablaremos ahorita un momento de ellos, ¿no? Para que ponerlos nada más en contexto y poder limpiar y poder sacudir algunos conceptos. Entonces, los sistemas monofásicos pueden ser acuosos, pueden ser oleosos o pueden ser hidroalcohólicos para el caso de los cosméticos. O sea, yo puedo tener un cosmético que esté a base de pura agua, por ejemplo, un agua micelar, que esté a base de puro aceite, por ejemplo, una sílica, o por ejemplo, una brillantina para el cabello, o pueden ser hidroalcohólicas, por ejemplo, un tónico facial, ¿no? O un aftershave que utiliza alcohol y agua para aplicarse sobre la piel. Entonces, podemos tener cualquiera de estos tres condiciones. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que conocer es que una solución se comportará de forma estable si y solo si no existan cambios que modifiquen la solubilidad, y por eso es importante no trabajar a niveles de solubilidad, sino un poquito más arriba. Y recordarán ustedes que si algo no es soluble, entonces podemos usar otras técnicas para solubilizarlo. Ustedes ya conocen algunas, las vimos en formas líquidas, pero ¿alguien recuerda alguna técnica para solubilizar que me pueda comentar? Para incrementarlas, para solubilizar solutos. No le voy a llamar activos porque no estamos hablando de farma, ¿no? Sino de cosmética, hablando de activos cosméticos. ¿Alguien recuerda alguna propiedad, ¿no? ¿Alguna ¿Propiedad o técnica? técnica? ¿La Una temperatura? técnica. Una técnica. A ver, vamos por partes. ¿Quién me ayudó ahorita? ¿Puede ser aumentando su temperatura? Oh, ok, pero la temperatura sería muy temporal, Adriana. Porque la temperatura te va a ayudar a solubilizar, es cierto, aumenta la solubilidad, como lo puedes ver aquí, ¿no? La temperatura es un factor que afecta la solubilidad, pero es temporal, ¿no? O sea, no podrías controlarla todo el tiempo, ¿no? O al menos que le digas a las personas que tienen que hacer algo, así, ¿no?
calentando todo el tiempo. Pero es una opción, ¿eh? No, no es una técnica de solubilización, pero es una opción. A ver, Eloy. ¿Podría ser la emulsificación? No, pues esa no es una técnica de solubilización, Eloy, porque emulsificar implica poner dos fases que son completamente invisibles. No te sirve para potenciar la solubilidad de algo, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿A poco no se acuerdan? ¿Qué puede hacer para mejorar la solubilidad de algo en un disolvente? Doctor, Ujú. compañero César nos dice usando la forma de sal del soluto. Esa es una manera. César Perdón, Alejandro Quesada. me imagino que es en el chat y no lo estoy viendo. Estoy viendo la lista de participantes en la reunión. Pero es verdad, Alejandro, hay una manera, una técnica de solubilizar es que tengamos sales, lo cual eso también dependerá de qué queramos disolver en cosméticos, ¿no? Pero la verdad es que de las técnicas de solubilización que seguramente van a decir, sí, claro, que más se utilizan en cosmética es la cosolvencia. Es decir, utilizar otro disolvente que es muy soluble en el primero y que crean una sinergia para solubilizar sustancias. Y tanto de ello, pues aquí mismo lo pueden ver, ¿no? Una solución hidroalcohólica. O sea, el alcohol actúa como un cosolvente, lo cual es una de las técnicas más baratas, más fáciles y que son bastante empleadas en cosméticos, ¿sale? Entonces, diferenciando un poquito entre lo que es solubilidad, hablemos qué es miscibilidad, porque luego hay bastante confusión. Fíjense que de acuerdo con la UPAC, la miscibilidad es la capacidad que muestran, perdone, no es que muestras, que muestran dos o más sustancias en cualquier proporción para formar una solución estable. Es decir, cuando tengo dos sustancias y que las combino en cualquier proporción y se forma una solución estable, hablamos de que es miscibilidad. Sin embargo, es un principio que en teoría se utiliza para referir a cuando dos líquidos son solubles. En términos generales, se aplicaría cuando el soluto es un sólido, ¿no? Pero también no olviden que el soluto puede ser otro líquido o incluso un gas. O sea, una bebida carbonatada, por ejemplo, ¿no? Un refresco es una solución, ¿no? Que tiene gas, este, y que forma bajo presión una solución estable. Pero, por ejemplo, lo más común cuando pensamos en soluciones es un sólido y lo mezclamos en un líquido, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de mezclar dos líquidos, hablamos de miscibilidad y que también llegan a un grado de capacidad de crear una solución estable, ¿no? Cuando se tienen dos líquidos. Entonces, en cosmética empleamos mucho la cosolvencia. Utilizamos mezclas de aceites para poder generar miscibilidad de algunos activos que son lipofílicos o usamos soluciones sobre todo hidroalcohólicas, porque no todo se puede poner sobre la piel y no todos los alcoholes se pueden usar, pero en general son hidroalcohólicas las que usamos. Y si no, utilizamos técnicas de solubilización. Entonces, una de las técnicas más empleadas es la cosolvencia, que implica el uso de disolventes miscibles entre sí para incrementar la solubilidad o mejorar las propiedades tecnológicas del producto. Se hagan de cuenta que yo puedo agregar, por ejemplo, glicerina a una solución para hacerla más viscosita o puedo agregar propilenglicol para darle alguna, o incluso se me fue, fíjense. Este producto de metilo se me fue, que es muy empleado en los enjuagues bucales y que tiene un aspecto que huele muchísimo a menta y prácticamente como a menta, es muy característico de los enjuagues bucales y que es muy soluble en agua, ¿no? Y que le da una propiedad olorosa, ¿sale? O, por ejemplo, en el caso de los perfumes, se utiliza generalmente una solución hidroalcohólica que tiene más alcohol que otra cosa, porque las sustancias que se utilizan para las fragancias son aceites esenciales que se pueden disolver muy bien en esta mezcla alcohol-agua, ¿sí? Pero también pueden ser mezclas de aceites para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, un gloss, o sea, un gloss, les hablo de un labial que es un labial que se utiliza con aplicador de esponjita y que es un líquido, ¿no? Ese líquido es una solución porque se ve perfectamente transparente y que incluye una mezcla de aceites, aceite mineral con un poco de palmitatos, con algo de emolientes, con algo de silicón, para que genere esta solución. Entonces no siempre son acuosas, ¿no? Va a haber algunas oleosas. Y
Existen también las soluciones que generan los tensoactivos, que son soluciones micelares. Aunque estrictamente hablando, una solución de micelas realmente es un coloide. Las micelas son esas estructuras espontáneas que forman los tensoactivos después de rebasar cierta concentración y que depende de la forma del tensoactivo, que forman o no una micela de carácter esférico o cilíndrica o tienen otras formas de asociarse. Pero recordarán ustedes que cuando nosotros ponemos tensoactivo en una solución y vamos aumentando la concentración, siempre va a haber una solución perfecta. Cuando rebasamos esa concentración que le llamamos concentración micelar crítica, entonces los tensoactivos comienzan a autoensamblarse para formar estructuras como estas, que son micelas, ¿no? Los tensoactivos hemos hablado de ellos, vamos a hablar hoy también, que tienen una cabeza hidrofílica, una cola lipofílica y que se orientan en la interfase agua-aceite o en la interfase con el agua para crear justamente estas estructuras. Físicamente se observan así y son capaces de disolver materiales que no son solubles, ¿no? También son técnicas para solubilizar. Su tamaño tan pequeñito, o sea, una micela puede ir entre los 10, hasta a veces hasta menos, más o menos a los 30 nanómetros. O sea, este tamaño tan pequeño hace que las soluciones sean transparentes, ¿no? Que no podamos percibirlas con el ojo ni las veamos turbias, porque nuestros ojos no son capaces de ver estos tamaños. Entonces lo que vemos es una solución homogénea, por ejemplo, las aguas micelares, que tienen alta concentración de tensoactivos y que tienen micelas, justamente porque tienen propiedades detergentes, creo que lo hemos visto antes, ¿no? Es decir, atrapan entre sus cadenas mugre, ¿no? O grasas, entonces pueden servir para limpiar o para remover algunos lípidos o maquillajes, ¿no? Y las micelas pueden ser directas como estas, se le llama directas, que es cuando el solvente en el que se encuentran es agua y las cabezas polares se orientan hacia el agua. O pueden ser inversas como estas, ¿no? Donde el disolvente es un aceite y las cabezas polares se orientan hacia adentro, ¿sí? Para crear justamente una micela inversa, donde las cadenas no polares pues se orientan hacia el solvente no polar. Y si hablamos de solubilización, pues aquí al interior de la micela, aquí se pueden agregar activos que son muy lipofílicos, si fuera, por ejemplo, el caso de una solución micelar acuosa, o bien podemos poner activos acuosos adentro de la micela, en una micela inversa, si fuera una solución oleosa. Y pues entonces podemos solubilizar cosas, ¿no? De tal forma que la solubilización aumenta conforme rebasamos la concentración micelar crítica, porque se empiezan a formar micelas. Tampoco podemos aumentarlo. Yo les decía en la clase de formas líquidas que tampoco es perpetuo, no porque ponga mucho tensoactivo, en realidad voy a generar alta solubilización. Va a haber un nivel de saturación, pero en general tendemos a hacer eso. Entonces, soluciones de tensoactivos en cosméticos tenemos un montón. Y las más clásicas son los shampoos. O sea, los shampoos son una solución de tensoactivos. O cuando ustedes ven un shampoo, ya lo veremos cuando veamos shampoos, pero un shampoo pues es una solución de tensoactivos que cuando lo vemos transparente pues es precisamente eso. Si lo vemos opaco o perlescente como el Pantene o que tiene forma lechosa, es porque tiene alguna grasa que funciona como acondicionador o que funciona también como agente viscosante. Entonces el shampoo adquiere un aspecto turbio y por lo tanto se forma un sistema disperso. Pero un shampoo que es transparente como el Banart o esos shampoos así como jabón líquido de manos, etcétera, son soluciones de tensoactivos que de hecho son micelares. Por eso es que a veces, no sé si recuerdan ustedes cómo han salido muchos productos que dicen champú micelar y entonces esto ha sido engañoso al público, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente cualquier shampoo está en estado micelar. Entonces, si alguien nos dice, con nuevas micelas de Chorela, pues todos los shampoos tienen micelas, porque están rebasando las MC. Pero no sé si han visto muchos productos que dicen con micelas o aguas micelares, ¿no? Creo que sí los han visto, ¿no? Doctor, yo tengo una duda. A ver. ¿El uso de aguas micelares cree que se deba de enjuagar post el uso? No es necesario. No es necesario si no quieres. De hecho, por ejemplo, una toallita, mira,
Carla, una toallita húmeda que tiene tensoactivos y que está húmeda, ahí no hay micelas porque no hay solución, está muy concentrado. Pero cuando tú aplicas agua sobre la cara, forman esas micelas nuevamente y las micelas se caen con el agua. Entonces, no necesariamente te debes de enjuagar, pero es muy recomendable porque la concentración de tensoactivos es alta y si eres muy sensible a los tensoactivos, te puede dar ardor o picazón, aunque las soluciones micelares tienen puros tensoactivos no iónicos, que tienen que ser hipoalergenos. Los champús no, tienen algunas mezclas de iónicos, pero las aguas micelares tienen puros tensoactivos nobles. Entonces, no va a pasar nada, a menos que seas alérgica al tensoactivo. Ok, gracias. ¿Sí? Pero, pues tú podrías, por ejemplo, aplicar agua micelar y luego te la enjuagas, ¿no? Va a ser un doble enjuague. Sí, sí, Pues porque sí, ya... porque sé que el agua micelar es para quitar el residuo de maquillaje. Ajá, así es. Pero, pues a lo mejor puedes sentir esa necesidad de volverte a enjuagar, pero no hay problema. O sea, finalmente lo que quitaría son micelas, pero las micelas, como son tensoactivos, se funden con los lípidos de la piel, entonces terminan por descomponerse esas micelas y se quedan sobre tu piel. Los puedes enjuagar sin problema. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, pues esto de los micelares, la verdad es que les digo que le han hecho mucho marketing, o sea, estas cuestiones y cómprate tu champú micelar, ¿no? Y ahora nuevo champú con micelas, y todos decimos, ¿no? Los que somos del área química y cosmética, pues ¿cómo, no? O sea, todos los champús realmente presentan micelas, no necesitas darle el carácter de micelar para decir que, pero en fin, ¿no? Al final a la gente lo ve como wow, lo ve en un comercial y dice, claro que sí, voy a comprar mi shampoo micelar porque es más chido, ¿no? Pero hasta el shampoo más barato es micelar, así es que pues ni hablar. Vale. ¿Alguna pregunta de este recordatorio que estamos haciendo? ¿O dudas? No, doctor. Todo bien. Ok. No, hasta ahorita no. Perfecto. Les decía que otra solución muy interesante son justamente los hidrogeles. Los hidrogeles son un sistema homogéneo en sí y que son una mezcla también, ¿no? Que disolvente, pero esta vez el soluto es un polímero y este polímero es capaz de crear una red 3D. Se le llama así porque son polímeros entrecruzados, es decir, las cadenas se encuentran unidas a otras cadenas y forman una especie como de red, como ver una red de tenis, una red de fútbol. O sea, esta red tiene huecos, ¿no? Aquí les puse una imagen, pero no, creo que está chiquita. Este es, por ejemplo, este es un quitosan y estos son unidades de glucosa. Y entonces, perdón, es una celulosa. Y es un polímero que está entrecruzado, es decir, forma una red. Los enlaces hace que se forme una estructura de este tipo, ¿no? De tal forma que aquí se forman espacios que se pueden solvatar, que es justo lo que les pongo aquí, moléculas de agua. Las moléculas de agua solvatan esos espacios a través de puentes de hidrógeno, a través también de fuerzas Van der Waals o algunas otras fuerzas físicas pequeñas, y el solvente queda atrapado en esta red inmoviliza el disolvente y nos deja un estado pues, semisólido, ¿sí? Que es como el que conocemos aquí. Los hidrogeles realmente son muy estéticos y son muy apreciados. Eso depende, porque ahora ¿qué es lo que más les ha disgustado ahora con la pandemia cuando vamos a todos lados y nos colocan un hidrogel en las manos? Que sea pegajoso. Que esté pegajoso. Pues que esa es una cuestión, ¿no, Carla? Otra, Luis, ¿cuál decías tú? Que huela Que raro. tardaba mucho dije todo pegajoso, pero otra característica es que tarda mucho en absorberse, no sé, te lo pones y, no sé, ya llegaste a donde están los productos y todavía te sigues tallando las manos. En Ajá, secar. tarda en secarse, sí. Y es que eso depende obviamente de... El gel antibacterial no es un cosmético, como ustedes sabrán, es un dispositivo médico. Es un producto higiénico, como lo vimos en la unidad número 1. Es decir, no se vende como cosmético, debería tener un registro. Pero, de alguna forma, pues se hace con diferentes materiales poliméricos, ¿no? Entonces, eso dependerá cómo lo neutralicen y etcétera, pues para que quede ya sea viscosito o que quede pegajoso, eso depende.
pero en general los hidrogeles pues forman esta estructura entrecruzada. Uno de los más usados, este que les pongo en la imagen es una celulosa, y este que está acá es un famosísimo compuesto que se llama carbómero, que es un derivado de los acrilatos, y este carbómero, que también se conoce como carbopol, tiene NN grupos funcionales, que es un grupo carboxilo, por eso tiene un carácter muy ácido, este que está aquí. Y este polímero es muy soluble en agua a pHs ácidos, que cuando se hidrata las cadenas justamente se expanden y atrapan agua, ¿no? Agua que interacciona con estos grupos carboxilo. Y eso hace pues que se vuelva un estado, pues, semisólido, ¿no? Tienden a ser tixotrópicos. ¿Qué significa tixotrópicos? Que cuando nosotros aplicamos fricción, la viscosidad disminuye, que es lo que pasa cuando lo aplicamos y empezamos a hacer esto, ¿no? Si nosotros dejamos de aplicar una fuerza, el gel vuelve a su estado normal, por eso lo hace más lento, pero vuelve a su estado inicial, por eso es tixotrópico. No es graso, fácilmente se esparce, fácilmente se remueve, porque como tiene alto contenido de agua, lo podemos lavar muy fácilmente. Pueden ser emolientes y además no manchan, ¿no? O sea, sino que simplemente dejan una condición suave, pero al final, tenemos que disolver el polímero en agua. Y eso implica tener un sistema homogéneo y eso da la característica a un hidrogel. Tenemos muchos cosméticos en hidrogel, ¿no? Tenemos incluso desde geles faciales, tenemos obviamente geles para el cabello, tenemos gloss en gel, tenemos maquillaje en gel, también hay máscaras en gel, o sea, ya hay como varios, ¿no? Aunque después veremos que la combinación de un hidrogel con un pigmento, pues en realidad forma un sistema disperso, como por ejemplo una máscara en gel, o sea, un rímel en gel, ¿no? Porque pues la base es un gel, pero el pigmento no está soluble. Mientras veamos el sistema completamente homogéneo, que sea translúcido, entonces tenemos ahí una solución, ¿sale? Y pues, ¿qué cosméticos hay en solución? Pues tenemos perfumes, lociones, fragancias. Vamos a ver la diferencia entre perfume, loción y fragancia. Que de hecho es un término muy, muy de los perfumistas. La diferencia entre agua de baño o la famosa eau de toilette. También la diferencia con loción, la diferencia con fragancia, la diferencia con perfume, agua aromática, que tiene que ver más que nada con la concentración de los alergenos o de las fragancias. Están los aceites esenciales, los enjuagues bucales, que son también soluciones, los tonificantes, los aftershave, los geles, las sílicas, las aguas minerales, los shampoos son ejemplos de formas cosméticas que se formulan en solución. Eso implica que son fáciles de hacer porque solo requieren el proceso de disolución. Entonces, generalmente si vemos operaciones unitarias, que vamos a verlo en un momento más, pero generalmente tenemos un tanque de preparación, se disuelven, ¿no? Los cosméticos, los activos y los ingredientes se disuelven, y luego se pasan por un filtro para remover partículas gruesas o extrañas y se envasan, ¿no? Y la gran tecnología o lo que debemos cuidar en el proceso es justamente el sistema de agitación, porque si son, por ejemplo, soluciones a base de tensoactivos, tenemos que cuidar que no hagan espuma, porque de lo contrario perdemos material, es difícil llenar, hay que esperar otro día para que se baje la espuma, etcétera. Si son, por ejemplo, fragancias, pues entonces hay que cuidar que no se nos vayan a evaporar los aceites esenciales. Igual con los aftershave que tienen alto contenido de alcohol, hay que hacerlo a baja temperatura o a temperatura ambiente para no evaporar los componentes, pero en realidad es un tanque de agitación que vamos a ver qué propelas son recomendables. Pero lo importante es no generar sobre todo espumas, ¿no? Y ya con eso tenemos, ¿sale? Pero yo creo que con este repaso desempolvamos lo que son las soluciones, o más o menos, porque ya acabamos del repaso. Todo claro. ¿Sí? Un repaso rápido. Recuerden que así como este y las otras diapositivas para el examen las pueden consultar en los videos para que puedan contestar, ¿sale? Bueno, entonces, si bien es cierto que no me agrada hacer cálculos de soluciones porque son cálculos que voy a manejar de todas maneras en emulsiones, eso sí vamos a calcular, vamos a hacer cálculos con emulsiones, ¿sale? Entonces, vamos a recordar conceptos de emulsiones, que sería el otro tema que quiero repasar hoy con ustedes. Que esto no vendrá en el examen, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en el otro examen. Entonces,
Fíjense que las emulsiones en realidad son prácticamente la reina de los cosméticos. Yo les decía que el 90% de los cosméticos son a base de emulsión, y que eso implica un reto en el formulador, sobre todo para estabilizar emulsiones, que es un poquito más sencillo con las emulsiones farmacéuticas porque la estabilidad del activo es importante, ¿no? Tanto en la interfase como cuando lo disolvemos en aceite. Pero en emulsiones, en cosmética, pues va a depender de la proporción agua con aceite para que nos dé una emulsión sólida como una crema, o para que nos dé una emulsión muy fluida como un shampoo o como una loción, o que en farmacia, que no es una forma cosmética, pero en farmacia sí, que son los linimentos, que ustedes recordarán, que tienen forma lechosa y que son una crema pues prácticamente fluida, por ejemplo, un bronceador, un protector solar, que sea para spray. Son ejemplos de emulsiones de muy baja viscosidad y que tienen que ver con la proporción que manejemos. Las emulsiones son prácticamente la base de los cosméticos y es importante que las repasemos y que hagamos algunos ejercicios al respecto. Una emulsión es un sistema disperso y por ahí quiero empezar, ¿no? Que los sistemas dispersos, ¿qué son? ¿Alguien me puede dar alguna idea, algún concepto? ¿Qué es un sistema disperso? Ustedes que ya... A ver, Podría Podría ser. ser Ah, no, escucho, ustedes díganme. vale. A ver, Eh, ¿quién me habla? pues Luis, ok. Luna, pero mi compañero también quería participar. ¿Quién era? Jesús, pero que Jesús. hable primero. Ah, Ok, vale, gracias. vale, a ver. Entonces, Bueno, recuerdo por lo que habíamos visto en otros temas, bueno, más que nada en fórmulas farmacéuticas líquidas, ujú, que el sistema disperso siempre se va a caracterizar por ser un sistema heterogéneo, o sea que así es. siempre vamos a tener dos fases inmiscibles. Ujú, Ajá, al menos dos fases, o pueden ser más, así pero es, pueden tiene que ser ser más. arriba de dos o dos. Eso quiere decir que no son sistemas monofásicos, ¿no? Sino que son sistemas multi o heterofásicos, ¿no? O sea, nosotros podemos ver las fases claramente, ¿no? Entonces, son sistemas que consisten por lo menos de dos fases. Tienen una fase que le llamamos fase continua y una fase que le llamamos fase discontinua. La fase discontinua es la que se encuentra normalmente en menor proporción, es la que dispersamos sobre otra. La fase discontinua sería lo equivalente a un soluto en una solución. Y la fase continua sería lo equivalente a un disolvente en una solución. La cuestión es que aquí no hay soluto disuelto, sino que está disperso. Y entonces, esa dispersión hace que tengamos cualquiera de estos sinónimos, ¿no? Aquello que dispersamos le llamamos fase discontinua, también fase dispersa o también le llamamos fase interna, porque se encuentra en el seno de la fase continua. La fase continua también se llama fase externa y además le llamamos vehículo. Entonces, aquí lo importante es que podemos distinguir las dos fases, ¿sale? Y además, pues tenemos muchos sistemas dispersos en el universo. Yo creo que estamos llenos de sistemas dispersos y ya lo hemos comentado antes, ¿no? Un sistema disperso, por ejemplo, gas que se dispersa en líquido, tenemos una espuma. Gas que se dispersa en sólido, tenemos una espuma sólida. Son ejemplos de sistemas dispersos, ¿no? Un líquido disperso en un gas es un aerosol líquido. Un líquido disperso en un líquido es una emulsión, que es algo que vamos a revisar aquí, aunque vamos a ver que aquí en cosmética creamos emulsiones a partir de líquido sobre líquido, pero los líquidos son líquidos fundidos que después se solidifican y forman esta estructura semisólida, ¿ok? También tenemos líquidos que son dispersos en un sólido, sería una emulsión sólida, ¿sí? Que es la que nos dan las cremas. Aquí, por ejemplo, vean ustedes. Bueno, aquí, por ejemplo, viene el queso, la grasa de la mantequilla en sí, ¿sí? Pero una crema, de carácter sólida, también puede ser una forma dispersa de este tipo. Si disperso un sólido en un gas, tengo un aerosol sólido. Si disperso un sólido en un líquido, tengo un sol o un gel, ¿sí? O también sólido en un sólido como un sol sólido. Ejemplos, las aleaciones, como les decía, que es una solución sólida en todo caso. Por ejemplo, las pinturas, las gelatinas, que son coloides, ¿no? Y en los sistemas dispersos, pues tenemos de dos tipos, las dispersiones coloidales y las dispersiones gruesas. Las dispersiones moleculares dijimos que se les llama soluciones, porque tenemos el fármaco.
tenemos los ingredientes completamente dispersos uno en otro, ¿no? De forma molecular. Las dispersiones coloidales, ustedes recordarán que son estas dispersiones donde el agente que se dispersa sobre el medio es tan pequeñito, más o menos entre 1 y 1000 nanómetros, aunque hay coloides a las 10 micras, porque los coloides presentan propiedades coloidales. Y una de esas propiedades es la que ven ustedes ahí en la imagen, ¿no? Que es un láser que está atravesando una dispersión coloidal. Y vean cómo la luz atraviesa perfectamente la solución. Parece un sistema monofásico. Aparentemente se ve como monofásico, pero porque la fase dispersa está muy, muy, muy pequeñita. Entonces, pero hay sistemas coloidales como las micelas, las microemulsiones, las nanosuspensiones, que forman este efecto, ¿no? Esta capacidad de atravesar la luz y dispersarla tiene un nombre. ¿Y alguien se acuerda cuáles son esos efectos de los coloides? ¿No? Entonces sí va a servir ¿Efecto como... Tyndall? Correcto, es el efecto Tyndall, Adriana, que es el efecto que provoca un coloide en dispersar la luz. Les decía que esa dispersión de la luz ocurre generalmente en la longitud de onda del azul. Por eso es que los coloides tienden a verse azulados. Cuando vemos humo suspendido en el aire, una nube suspendida en el aire, cuando vemos el humo del tabaco, que tienen esta tendencia a ser azulosas. Cuando vemos los rayos del sol que nos dejan ver el polvo, que tiene un aspecto azulado, es porque tenemos un coloide enfrente. ¿Sale? Y ese se le llama efecto Tyndall. Y también los coloides tienen movimiento browniano, tienen potencial Z, ¿no? Porque tienen carga superficial y son igual de inestables, que cualquier otro. O sea, con el tiempo tienden a separarse, pero pues se pueden ver un poquito más estéticos. Pero también tenemos las dispersiones gruesas, las cuales pues tienen tamaños de partícula disperso un poquito más grandes, ¿no? O sea, más grandes de una micra. O sea, hay quienes, por ejemplo, usamos suspensiones ordinarias de unas 50 micras o gruesas de 50, 35 micras o más. Pero finalmente, si tenemos una fase dispersada más grande de, de, de las 10 micras o de la 1, es que entre 1 y 10 micras está el rango entre coloide y gruesa, ¿sí? Aunque también hay unas personas que dicen que entre 1 y 50 en realidad se les llama también suspensiones ordinarias o finas, porque pues están entre queriendo ser coloides y no, pero se siguen sedimentando. Entonces, estas son lechosas y las podemos ver así como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un agua micelar se vería como esto, ¿sí? Y esto se vería prácticamente como cualquier crema, ¿no? O sea, una suspensión así muy, muy blanquecina. Y eso implica un sistema disperso, pero pues no son los únicos. En cosmética los que menos importa son emulsiones, pero no porque no haya otros, ¿no? Por ejemplo, sí tenemos suspensiones, los maquillajes son una. Sí tenemos suspensiones, por ejemplo, las cremas exfoliantes son otra, las pastas son otro ejemplo de sistemas en suspensión. Aunque es una emulsión que sirve de vehículo y que tiene suspendido un sólido, pero al final es un sistema disperso complejo. Y también tenemos, por ejemplo, aerosoles, tanto líquidos como sólidos. Por ejemplo, la aplicación de spray para el cabello, que tiene una película polimérica donde tiene un sólido suspendido y que aparte tiene un propelente para suspenderlo en aire. Entonces suspende tanto agua como un sólido. Entonces también tenemos aerosoles sólidos. Y también tenemos aerosoles líquidos si queremos ver, por ejemplo, hasta transpirantes así en spray, ¿no? Esos transpirantes que dejan un residuo blanquecino que ustedes pueden ver, que también están en aerosol. Entonces, no es que las emulsiones sean las únicas, pero sí son base de muchos de los cosméticos. Y entonces, si hablamos de tipos de cosméticos como sistemas dispersos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los maquillajes, que en realidad les digo es una emulsión que tiene dispersos, son sólidos. Y entonces, por eso se ve así. Los sólidos son pigmentos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos las máscaras que también tienen pigmentos suspendidos en un medio oleoso o en un medio acuoso en algunas partes, aunque casi todas las máscaras tienen medios oleosos. Vamos a ver que existen las que son resistentes al agua y las que son a prueba de agua. Luego tenemos los shampoos,
que también son sistemas dispersos siempre y cuando utilicen un agente nacarante o un agente perlescente, ¿sí? O que estén a base de crema. También tenemos las cremas, obviamente, que prácticamente las cremas es el mundo de los cosméticos, porque tenemos que, o sea, el mismo maquillaje tiene una base crema, el mismo shampoo tiene una base crema, la misma máscara tiene una base crema, ¿sí? O sea, es decir, las cremas que como primeras emulsiones realmente son como que el conjunto de lo que sirve para formular cosméticos. Tenemos los spray, que son, ya saben, un líquido o un sólido disperso en un gas. Tenemos las pastas, que tenemos un sólido disperso en un semisólido. Eh, Puede ser incluso una emulsión o simplemente ser un hidrogel también. O sea, puedo tener un hidrogel y aparte tener suspendido un sólido, pero cuando tengo un sólido suspendido en un semisólido le llamamos pasta. Aunque les puse el ejemplo de la pasta de dientes, que es un higiénico, no es un cosmético, pero sí tenemos otro tipo de pastas. Estrictamente hablando, un maquillaje sería una pasta, porque tiene un sólido suspendido en un semisólido. Nada más que no le llamamos pasta, ¿sí? En farmacia le llamamos pastas a todo aquello que tiene un sólido suspendido en un semisólido, ¿sale? Nada más que recordar que las pastas dentales son higiénicos. Y tenemos las lociones, ¿no? Que son estas cremas muy, muy fluidas que también tienen una fase dispersa en otra. Entonces, tenemos un montón de sistemas dispersos y ¿qué es lo más interesante de un sistema disperso en la formulación? Pues que son sistemas termodinámicamente inestables, ¿no? Que con el tiempo tienden a separarse. Entonces, ¿cuál es el reto del formulador? Pues encontrar la correcta estabilidad. Tanto tener un vehículo estructurado que le permita suspender lentamente y que esto no ocurra en la vida de anaquel. Por ejemplo, si ponemos un pigmento en un maquillaje, les aseguro que si dejan ustedes este maquillaje, por más que sea de Mary Kay o de lo que quieran, si ponen ese maquillaje y lo dejan ahí unos 3, 4, 5 años, al final tendrá todos los sólidos en el fondo. Y recordarán ustedes por conceptos de antes, de farmacia, que tenemos suspensiones tanto floculadas como defloculadas y pueden formar un K que ya jamás se resuspende, ¿no? Porque las fuerzas ya de cohesión vencen a las fuerzas de repulsión y ya, ¿no? Ya queda perfectamente establecido. Entonces, pues sí, definitivamente son sistemas que, pues, tenderán a separarse con el tiempo. ¿Sí? Entonces, el reto es estabilizarlos. Y lo mismo ocurre con las emulsiones, ¿no? El reto es estabilizarlas. Y para eso, pues, hay que utilizar estabilizantes, ¿no? Entonces, recordando las emulsiones, para hacer este repaso el día de hoy, eh, alguien que me comente qué es una emulsión, cómo la definimos. ¿Sí? Alguien más que no sea los que siempre participan, sino para hacerlo por dedocracia. O sea, hay gente que nunca escuchó. Brian, Lucero, está Melissa, Abigail, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Quién me habla? Ok, Primero iba a Eric. comentar mi compañera Daniela, creo. ¿Daniela? Que ella subió primero la mano. Ok, adelante. ¿Sí se escucha? Perfecto. Ah, ok. Bueno, yo recuerdo que una emulsión es una mezcla de heterogénea, es decir, nunca se van a juntar y va a ser de dos sustancias inmiscibles entre sí. Ok, pero va a ser importante definir qué tipo de sustancias. A ver, complétalo, Eric. ¿O tenías una idea diferente? No, nada más estaba buscando el botón. Una emulsión es una mezcla heterogénea que está compuesta de dos fases que normalmente no son visibles entre sí, que normalmente son naturaleza acuosa y oleosa, y que Ujú. para poder lograr una emulsión es necesario un agente emulsificante, que va a ser el que va a estabilizar la emulsión. Claro, pero es importante que ustedes mencionen que estas dos fases son fases líquidas. Cuando yo tengo dos fases líquidas inmiscibles, se forma una emulsión, ¿no? Entonces, es un sistema metaestable, es decir, es estable durante un periodo de tiempo. No importa que tenga un agente estabilizante, eventualmente con el tiempo tenderá a separarse, ¿sí?
Y efectivamente requiere de un agente dispersante o de un emulsificante o un agente de superficie. Porque cuando yo tengo agua en aceite, pues lo que se genera son interfaces, ¿no? Estas interfaces hacen que las fuerzas no se equilibren en esa interfase. Es decir, la interfase, no olviden que es un espacio físico entre una fase y otra. Si yo, por ejemplo, pongo agua en aceite, pues esa región de moléculas de aceite que tienen contacto con las moléculas de agua, esa es la interfase. Al no reconocerse o al ver altas fuerzas de repulsión o fuerzas de no aceptar una igualdad en el esquema del sistema, pues se genera una alta tensión en esa superficie, le llamamos tensión superficial, lo cual hace pues que una sustancia no pueda dispersarse en la otra y que por lo tanto no se puedan formar una fase homogénea. Esa tensión superficial puede ser tan grande o puede ser tan pequeña dependiendo de quién estemos poniendo en contacto. Y decíamos que un tensoactivo pues es aquella, ¿se acuerdan que en forma líquida les decía que los tensoactivos son como aquellos amigos que son amigos de todos y que luego de repente hay banditas que los que se hablan de un lado, los que se hablan del otro lado y que siempre hay alguien que les habla a los dos y que de alguna forma los mantiene unidos por un determinado tiempo en algún determinado momento? Entonces, esos son como los tensoactivos. O sea, es decir, alguien que reduce las fuerzas de tensión y los mantiene juntos en un momento, durante un tiempo, en un lugar específico. Y que eso implica que bajar la tensión superficial es que se puedan mezclar, ¿no? Que tengamos el grupo A, el grupo B y que el tensoactivo permita llevar a uno del otro grupito y regresarlo y al mismo tiempo llevar el del grupo A al grupo B y así, no es un sistema dinámico, lo cual hace que la tensión superficial disminuya, ¿no? Por eso se le llama tensoactivos. Obviamente tienen fases continuas y descontinuas, como lo tiene cualquier sistema disperso. Solo que tenemos dos líquidos. Aquí el punto es que dependiendo del líquido que gobierne en cuanto a cantidad, ¿sí? Es que tendríamos una emulsión que tiene un carácter más pastoso, como una crema, o una emulsión que tiene un carácter más fluido, como una loción. ¿Sale? Generalmente ya habíamos visto en clase anteriores que pues una emulsión es una estructura que la podemos nombrar como agua-aceite o aceite en agua por los términos adaptados ya en la literatura, ¿no? Del inglés, ¿no? Esta emulsión sería aceite que está disperso en agua o sobre W, y esta de acá sería agua dispersa en aceite, que sería como W sobre O, ¿no? Y finalmente la energía libre de Gibbs que se requiere para mantener este sistema homogéneo es directamente proporcional a esto que conocemos como tensión superficial y a la reducción del área, ¿no? Entre menos área haya, o sea, entre más área superficial aumentemos, ¿sí? O sea, más, si reducimos la gotita, o sea, si la gotita o lo que se va a dispersar en una en otra, la hacemos tan chiquitita que aumentamos el área superficial, entonces podemos controlar mucho mejor la tensión superficial. Eso hace que justamente los tamaños de gota chiquititos den un aspecto transparente, ¿sí? Que es lo que llamamos, por ejemplo, las microemulsiones o las nanoemulsiones. Y tiene que ver justamente con pues esta capacidad de reducir la tensión superficial, ¿sí? Entonces, para cosmética, las emulsiones aceite en agua no son pegajosas, son muy ligeras, dan sensación hidratante, ¿sí? De hecho, si yo les pusiera a hacer un sensorial sobre una crema y ustedes se colocan la crema y la sensación final que les deja es una sensación de humectabilidad o de sensación fresca, seguramente es una emulsión agua en aceite donde la fase continua, no olviden que lo que está después de la diagonal es la fase continua, esta es la fase continua o el vehículo, y que está aquí es la fase dispersada o la fase interna o la fase discontinua, ¿vale? Y entonces el aceite está en pequeñas gotículas que están dispersas en agua. Al final el mayor contenido y la mayor sensación la provoca el agua y por eso tienen este aspecto. Por el contrario, una emulsión que tiene agua dispersa en aceite normalmente deja al final una sensación aceitosa o una sensación que deja una capa sobre la piel. Prácticamente con eso podemos saberlo, pero existen varios métodos para determinar si son agua en aceite o aceite en agua, que de hecho los vimos alguna vez en el pasado, ¿no? Para ver el tipo de emulsión. Entonces, hay varios métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de dilución, ¿sí? El cual solo nos permite determinar a través de diluir el sistema con la misma fase externa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si eso hubiera quedado claro en otras clases,
Si yo tengo una emulsión, ¿sí? Si yo tengo una emulsión y le agrego agua a la emulsión y la emulsión no se rompe, o sea, no vemos separadas las fases, ¿qué tipo de emulsión era? ¿O cuál tipo de emulsión creen que es? ¿Qué es este método, el método de dilución? A ver, David. Sería aceite en agua. Aceite en agua, exacto. Porque no se rompió, ¿no? Por el contrario, ¿no? Si agarramos una emulsión y le ponemos agua y la emulsión se rompe, entonces era una emulsión de este tipo, ¿no? Del tipo agua en aceite, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque tiende a diluir perfectamente sin romper la emulsión. Ese es un método muy rápido para poderlo saber. Pero tenemos otros métodos, ¿eh? El método del colorante es súper fácil. Agarramos un colorante, lo disolvemos en la emulsión. Ya sabemos previamente si el colorante es soluble en agua o no. Entonces, si el colorante pinta la zona dispersa y es soluble en agua, pues sería una emulsión de este tipo, ¿no? Si por el contrario pinta toda la emulsión, entonces sería uno de este tipo, ¿no? ¿No? Si fuera un colorante soluble en agua. Y lo mismo ocurriría si fuera un colorante soluble en aceite. También existe la prueba del papel filtro con cloruro de cobalto, el cual el cloruro de cobalto es de color azul cuando está seco y se torna rosa cuando se humedece. Un cambio a color rosa implica una emulsión agua en aceite. Y hay otros métodos, ¿no? El de fluorescencia, el cual podemos ver cómo las gotículas florecen, o bien el de conductividad, ¿no? Si yo meto un conductímetro a la emulsión y hay hay lectura de conductividad, entonces la emulsión es agua en aceite, perdón, aceite en agua porque el agua está en mayor cantidad y permite el flujo de la corriente eléctrica. Si fuera al revés, que estuviera el agua dispersa en el aceite, pues las gotitas de agua están suspendidas en aceite y no hay continuidad para poder transmitir la señal eléctrica y no hay lectura de conductividad. Son como los métodos que más empleamos, pero el de dilución es uno muy rápido de hacer. Y pues hay factores que afectan al tipo de emulsión, ¿no? Primero, ¿cuánta fase pongo en otra? En general, ¿sí? En general, las emulsiones aceite en agua normalmente llevan aceite entre 1 y 25%. Lo demás es agua, 75%. Quiere decir que si, por ejemplo, cambiáramos esta proporción, invertiríamos la emulsión. ¿Ok? O también si colocamos algún tensoactivo con una HLB que nos permite obtener emulsiones de algún tipo. Por ejemplo, ahorita vamos a recordar el concepto de HLB, pero un HLB entre 9 y 15 nos daría emulsiones de tipo aceite en agua, porque los tensoactivos son más hidrofílicos. Unos HLBs entre 3 y 6 nos daría agua en aceite, porque son tensoactivos más lipofílicos. Y no olvidar que el tiempo en el que una emulsión tiende a separarse, ¿sí? Tiene que ver con el tensoactivo, ¿no? Si una emulsión no le pongo tensoactivo y yo agito, se va a formar la emulsión. Si ustedes agarran agua y aceite y lo agitan vigorosamente o como ustedes quieran y meten energía, porque es otro problema con las emulsiones, son sistemas energéticos, hay que meterles trabajo, hay que hacer trabajo sobre el sistema, ¿no? Entonces eso hace que metamos energía al sistema y lo vuelve metastable. Tenemos que estabilizar esa energía o de lo contrario termina por separarse. Entonces, hacemos trabajo sobre el sistema y entonces mezclamos las dos fases, agitamos muy fuertemente y entonces se forma la emulsión, pero con el tiempo es muy corto, ¿sí? El tiempo es muy cortito cuando no existe el tensoactivo. Si por el contrario metemos un tensoactivo como está aquí, el tiempo para que esto se separe realmente es mucho mayor al tiempo que cuando no lo tienes. No, esto no quiere decir entonces que el tensoactivo es necesario para crear la emulsión, no. El tensoactivo es necesario para estabilizar la emulsión, pero la emulsión la puedo hacer con y sin tensoactivo. La cuestión es que el tiempo de separación va a ser abismalmente distinto, porque la energía que he depositado en la interfaz está estabilizada por el tensoactivo. ¿Sale? Entonces, pues, todo lo hemos visto. Ustedes agarren agua en aceite y agítenlo, ¿no? Y van a darse cuenta cómo obtienen la emulsión, sin ningún problema. ¿Sale? Pero también es cierto que las emulsiones con el tiempo pues tienden a tener problemas de estabilidad física. Ya sea que haya coalescencia, la coalescencia implica que dos gotitas se unan, o sea, una gotita se une con otra para formar otra más grande, y luego esta grande se une con otra para formar otra más grande, y la unión de gotitas unas con otras, pues hace que esto vaya separando la fase oleosa hasta que se separa el sistema. Esto ocurre con el tiempo eventualmente.
Tenemos, esta es la coalescencia, gotitas se unen para formar una más grande. Tenemos el creaming o el famoso cremado, que es una especie como de separación de la grasa, la cual tiende a flotar, ¿no? La fase oleosa tiende a flotar encima de la fase acuosa. También tenemos la floculación, que es cuando las gotitas se empiezan a unir, pero no coalescen, sino que una gotita se une con otra y se une con otra y van formando como unos racimos de gotitas que le llamamos flóculos, porque pues, van como un todo, pero son glóbulos chiquitos unidos con otros, que van formando estos flóculos. Estos flóculos después tienden a formar flóculos más grandes hasta que esto se coalesce y se separa, ¿no? O finalmente el rompimiento total, ¿no? El rompimiento total es que las dos fases terminen por separarse. Pero todas las emulsiones eventualmente se van a separar, tengan o no tengan tensoactivo, ¿sale? Y obviamente pues se requiere un agente emulsificante, lo cual pueden ser tensoactivos, podemos tener coloides hidrofílicos como algunos polímeros que estabilizan, o sólidos finamente divididos como algunas partículas. Ejemplo de ellos la bentonita y las arcillas, que aparte son mascarillas, también son buenos estabilizantes de emulsiones. Pero vamos a repasar más lo que son los tensoactivos, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta con las emulsiones? ¿Algo que no hayan, ya recordaron todo o algo que se les haya pasado? En una sola diapo está todo el resumen. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, Ok. ¿no? Todo claro. Ok, pues ya que ya recordamos emulsiones, vamos a ver tensoactivos porque sí son también unos materiales bastante empleados en cosmética, ¿no? Y los tensoactivos decíamos que son moléculas anfifílicas porque tienen una región polar y tienen una región no polar, ¿sí? Esa región polar le llamamos la cabeza hidrofílica y es la cola, llamamos la cola hidrofóbica, ¿no? Que es una región apolar, ¿no? Aunque fíjense que depende del tensoactivo, qué tan grande es esta región, es que forma diferentes estructuras, ¿no? Este es el tensoactivo más convencional, pero puede haber algún tensoactivo que tenga, por ejemplo, una cabeza polar muy pequeña y que además tenga dos cadenas apolares, ¿no? Por ejemplo, uno como este, el caso de los Pluronic. O, por ejemplo, que tengamos una cabeza polar y que tengamos dos cadenas hidrofóbicas, por ejemplo, los fosfolípidos, que tienen esta particularidad, ¿no? O esto hace que se asocien diferente. Por ejemplo, uno como este es un tensoactivo que tiene esta característica, ¿sale? Y entonces cuando se autoasocia, forma las famosas micelas que ya hemos visto antes, porque la física les da un empaquetamiento tal que se forman de esta manera, ¿sí? Y van formando micelas cuando se empiezan a autoensamblar. Pero, por ejemplo, un fosfolípido no llega a formar micelas, pero sí llega a formar bicapas, tal y como ocurre con las membranas celulares, ¿no? De hecho, la membrana celular justamente es un sistema fluido, es un sistema disperso fluido, ¿no? Entonces, en lugar de formar una micela, lo que forman son lamelas, y estas lamelas también se utilizan para diferentes cosméticos, que forman como una especie de laminilla, ¿sí? En lugar de formar algo redondito, forman como una especie de película, los fosfolípidos. Eso depende de cómo sea la estructura de ellos, ¿no? Pero finalmente tienen una región que tiene grupos funcionales muy polares y tiene una región que tiene grupos funcionales pues no tan polares, ¿no? Incluso aromáticos en algunos casos. Y pues lo que hacen es romper la tensión superficial, ¿no? Dado que se orientan en la interfase y controlan justamente la fuerza que se requiere para equilibrar las fuerzas que no son compatibles entre las fases. Entonces, cuando incorporamos pues un tensoactivo entre agua y aceite, el tensoactivo tiende a irse a la interfase, que es justamente en esta zona, emulsifica, ¿no? Y mantiene una fase dispersada en la otra. Esto lo estabiliza por un tiempo. Ese tiempo es muy, muy razonable, que le da una vida de anaquel muy, muy razonable, porque pueden ser años, lo que estabiliza un tensoactivo, ¿sale? Y algo muy importante, que aunque siempre les pongo el mismo esquema, pero no es, los tensoactivos no son una cuestión estática, no se van a la interfaz y permanecen ahí todo el tiempo, es algo que quiero que recuerden, ¿no? Los tensoactivos en realidad están en el seno de la solución, migran a la interfase, forman la película en la interfase y ahí se incorporan o se vuelven a separar y se vuelven a ir al agua o al aceite y migran de una a otra porque son afines a los dos. Entonces, migran de una fase a la otra, de una fase a la otra y se mantienen por lo general la interfase.
pero no es que se forme una película en la interfaz y esa sea ya perpetua o que esté estacionaria ahí, sino que en realidad empiezan a moverse de un lado a otro. Por eso es lo que eventualmente con el tiempo provoca la desestabilización, porque este proceso es muy dinámico, de tal forma que imagínense ustedes que aquí está la interfase, que es esta zona, aquí está el aceite, aquí está el agua, y aquí en la interfase están los tensoactivos, ¿no? Pues aquí lo tendríamos. Si fuera el caso de un tensoactivo de este tipo, pues sería un tensoactivo donde la cabeza está orientada hacia el agua y la cola hacia el aceite. Este tensoactivo ya saben que va a migrar al aceite durante un tiempo, ¿sí? Y luego regresará a la interfase, o bien migrará al agua durante un tiempo y regresará a la interfase. Pero resulta ser que si regresa al agua y por alguna condición prefiere estar acá y se empieza a autoensamblar, y prefiere estar mejor acá en el agua y se empieza a desamblar. Entonces, se va a ver descuidada la interfase y las fases van a terminar por separarse, ¿sí? Y esto ocurre con el tiempo, con los años. Por eso les decía que no es algo que sea eterno, ¿no? Pero sí durante mucho tiempo estabilizar la interfase, ¿sale? Entonces, los tensoactivos son, sí, Tengo una perdón, pregunta. sí, adelante, Eric. Comentaba que estos sistemas no son eternos. Cuando se hacen emulsiones, digamos que para uso comercial, así como hay tiempo de vida de anaquel, también se determina el tiempo que durarían estas emulsiones como estables. ¿Hay algo similar a eso? Sí, de hecho, los estudios de estabilidad, que son el punto último de esta unidad, justamente tú mides el tiempo en el que tardan en separarse. Lo haces en condición acelerada si tú quieres, ¿no? Aumentas la temperatura, metes a ciclos de enfriamiento, congelamiento, descongelamiento, y los metes a un estrés tal que evalúes si el sistema se separa. Si el sistema se separa, entonces tú estimas un tiempo aproximado de separación con la cinética, y es parte es parte de los estudios de estabilidad de una emulsión. Entonces, y ya con eso lo puedes calcular. Y además, pues sí, te tendría que dar, por eso te digo, mira, normalmente se tienden a separar con los años, pero estos años en algunas ocasiones son tantos, no me quiero animar a decirles un número, pero por ejemplo se pueden estabilizar por 5 años, un poco más. Pero, si alguna razón en el transcurso de este tiempo cambia la proporción de alguna de las fases, se puede separar. Por ejemplo, si tenemos una emulsión que está abierta a la intemperie y que el agua puede sufrir procesos de evaporación, puede ser mucho más rápido la separación. Si es un producto cerrado que está en anaquel, fácil te dura los 2-3 años, que de hecho es lo que se estima en un producto normalmente en el mercado. Y además, un producto que normalmente, pues en lo que lo fabricas, más una cuarentena, más en lo que lo vendes, pasan entre 3 y 6 meses, y más lo que lo usa el cliente, y que lo abre y lo usa, que también no dura tanto, ¿no? O sea, ustedes díganme, ¿qué es lo que más dura? A lo mejor una crema. ¿Cuánto dura una crema en casa? Pues creo que ni se han dado cuenta, ¿no? Cuando compran una crema, ¿qué tanto les dura? En lo que se la acaban. Yo sí me la mido. A ver, ¿cuánto? Yo, a veces, Odalis. dependiendo, las cremas corporales me Ujú. duran aproximadamente, como la comparto, la corporal me dura entre 2 clima. Y las cremas faciales, esas sí, me duran entre 1 mes o 2 meses solamente para mí. Ok, y las otras te perdimos cuando dijiste las corporales. Las corporales, compro a veces, es que las compro por galón y siento que salen como que más rendidoras, y esas me duran entre 2 meses o 1 mes y medio, dependiendo de cómo es el clima. Si está haciendo mucho frío, me duran 1 mes y medio. Sí, efectivamente, pues una crema dura en promedio 3 meses a una persona. A la gente que no usa mucho las cremas, por ejemplo, pues sí le pueden durar hasta 6 meses. Pero es difícil que una crema dure tanto tiempo. Pero pueden durar hasta un año sin problema en el anaquel. O en el anaquel sin abrirse. O pueden durar hasta un año sin problema también en la casa. En el baño incluso. Cuando hay condiciones de vapor y demás. Sí, pero son en promedio, ¿no? Sin embargo, pues lo importante es estabilizar muy bien la emulsión para que aguante todo lo que tenga que aguantar. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No vamos a alcanzar a hacerlo, ya se va a acabar la clase. Ok,
pues en la próxima clase les había preparado un Excel para hacer los ejercicios, pero lo hacemos ya la próxima sesión. Bueno, pero me quedan 15 minutos. Nada más para terminar la idea, los tensoactivos pues son de 4 tipos. En realidad son 2 tipos. Son los iónicos y los no iónicos. ¿Sí? O sea, los aniónicos, catiónicos o interiónicos en realidad forman parte de un grupo que le llamamos tensoactivos iónicos. Y los que no, le llamamos tensoactivos no iónicos. Y tiene que ver más con la cabeza polar, ¿sale? Dado que la cabeza polar puede ser iónica o no. Obviamente cuando es iónica y tenemos cargas formales, pues sí tenemos más nivel de polaridad, ¿no? Porque son más afines al agua. Pero cuando tenemos una cabeza polar que tiene grupos muy atractores de protones, pues serían grupos muy hidrofílicos como los grupos OH o los oxígenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aniónico, pues tenemos la cadena hidrocarbonada que es esta, y tenemos un grupo terminal, pues que es un anión, ¿no? Se acompaña obviamente de un catión, por ejemplo, el estariato de sodio, que es un jabón. O, por ejemplo, los catiónicos, que tienen aquí estos dos son aniónicos, ¿no? Más que este es un llamado jabón, porque está hecho de estariato, no porque cambie alguna cosa. Y este es un detergente, ¿no? Como el dodecilbenzensulfonato. Sí que es el lauril, pues. Y tenemos los catiónicos, acá, se van a perder. O sea, los aniónicos son este y este. Nada más que la diferencia es que los que están hechos de una cadena hidrocarbonada así, ácido graso libre, le llamamos jabones. ¿Ok? Y los catiónicos, por ejemplo, los que tienen una amina cuaternaria, ¿sí? Estos son los que generan un catión. Normalmente tenemos varios, ya hablábamos incluso de los que son sanitizantes como el benzal, el cloruro de benzalconio, es un ejemplo de este tipo de tensoactivos. Y tenemos los suiteriónicos que tienen las dos cargas, o sea, les muestro un ejemplo, ¿no? Tienen tanto carga positiva como negativa. O sea, puede ser un grupo que tenga un grupo sulfonato y que tenga además un grupo amino. Entonces, tener los dos grupos aminos en la cabeza polar le da este carácter suiteriónico, que es muy dependiente del pH y que en general los suiteriónicos son súper amables con los ojos, son menos irritantes. Ejemplos de ellos son las betaínas, que son los famosos primeros tensoactivos que se crearon para eliminar el ardor de los ojos en los bebés. Y son los jabones que hay en casi todos los shampoos para bebés. Y tenemos los no iónicos, ¿no? Que los grupos pues, no se ionizan, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Sí, la cabeza es polar, tiene estos oxígenos que realmente dan un ambiente muy, muy polar debido a los electrones no compartidos. Y que pues puede tener donadores de electrones, ¿no? Para recibir protones. Entonces, ese es un ejemplo de un detergente o de un tensoactivo no iónico, ¿no? Entonces, los aniónicos, pues, se caracterizan por tener cationes, como el sodio, el potasio, y una parte hidrofílica que pueden ser grupos como el carboxilo o el sulfónico, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, que es el lauril sulfato de sodio. Esta cadena que está aquí es un laurato, ácido láurico, y tiene aquí un grupo sulfato, ¿no? Entonces es el lauril sulfato de sodio. Es uno de los tensoactivos más conocidos. Y este lauril sulfato de sodio es muy, muy irritante. O sea, se utiliza en los champús, sí. De hecho, hay gente que ya no quiere utilizar champús con sulfatos porque adelgazan el cabello, etcétera. Y son bastante agresivos porque son excelentes detergentes. O sea, por ejemplo, esto para jabones para la ropa y todo eso, pues son ideales. Pero si esto lo ponemos, por ejemplo, sobre los ojos, se los van a poner todos rojos, les va a arder hasta llorar, porque este carácter iónico hace justamente que interactúe con las células y esto les dé justamente una respuesta inflamatoria. Entonces se utilizan como hasta cierta medida porque aparte son muy buenos espumantes. Entonces eso es lo que también gusta, o sea que forman espumas muy bonitas, ¿vale? Tenemos los catiónicos, por ejemplo, estos cuaternos de amonio, tenemos la sal de amonio cuaternaria, este es el cloruro de benzalconio, porque se llama cloruro de benzalconio porque tiene justamente un cloruro como contrayón. Y estos, por ejemplo, los cuaternos de amonio, estos son malísimos para hacer espuma. Por eso es que ustedes los han usado en los desinfectantes que les dan cuando vamos ahora
que nos rocian con desinfectante y no con gel, ¿no? Que es una solución. Ese es un ejemplo de un sanitizante que está a base de estos tensoactivos, disuelve muy bien las cápsides y la mugre de bacterias y demás. Son bastante, pero son muy malos espumantes y no remueven muchas grasas. Entonces, la verdad es que se utilizan con otros fines más de compensar equilibrios de detergencia. Están los anfotéricos, como los que, estos dependen mucho del pH, porque va a depender de eso la ionización. Por ejemplo, aquí está el grupo fosfato, que tiene carga negativa, y el grupo amino, que tiene carga positiva. Y estos tensoactivos, que en este caso, por ejemplo, que es un fosfolípido, nos permiten tener un tensoactivo de ese tipo, ¿no? Y estos son muy nobles, les digo, para evitar, son muy buenos limpiadores y además evitan la irritación. Pero los más nobles de todos, los que son hipoalergénicos, los que no producen ardor, por eso ustedes agua micelar se pueden tallar los ojos sin problema, que las aguas micelares tienen justamente tensoactivos no iónicos, porque no pican, no causan irritación. Entonces hagan de cuenta, ustedes se los pasan por los ojos y sin problema, no les cala, no les molesta, ¿sí? Tensoactivo no iónico, este que está aquí es un polisorbato, conocido como Twin, y es un ejemplo de esos tensoactivos que no molestan, no pican, y que son la tendencia en el uso de tensoactivos. Un shampoo tiene una mezcla muy equilibrada entre grupos aniónicos, entre grupos catiónicos y entre grupos no iónicos. Primero los aniónicos para así quitar mugre, porque los aniónicos lo que tienen de bronca, sí, los no iónicos, perdón, lo que tienen de bronca es que no son excelentes limpiadores. O sea, no son los más potentes en detergencia, ¿sí? Entonces, por eso usan mucho en shampoos, porque recordar que el shampoo o el cabello debe de quedar con cierto nivel de mugre, o sea, con cierta grasa, porque si no, el cabello no va a lucir, no se va a ver brilloso. Entonces, ya lo veremos cuando hablemos de cabellos, ¿no? El cabello no debería de lavarse por completo ni todos los días. Y no debemos de usar, pues, o sea, un día hagan el intento, ¿no? Si es que lo han hecho, bañarse con jabón Roma, por ejemplo, o bañarse con jabón Zote, el cabello. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cuál es su experiencia? Yo lo hice una vez para retirarme un tinte fantasía y quedó el cabello súper tieso. Horrible. Sí, así es, Andrea. ¿Alguien más tiene otra experiencia? Pues como que hay muchos mitos, ¿no? Acerca de usar eso de jabón Zote. Y más en internet. Y que también puedes utilizarlo en la cara y cosas así, pero pues son cosas que evidentemente no son ciertas. Bueno, pueden ser ciertas hasta cierto punto, ¿no? El Zote, por ejemplo, tiene un montón de agentes aniónicos combinados con catiónicos. Y la realidad es que son excelentes lavadores, ¿no? Quitan toda la mugre. La cuestión es que es eso, al cabello le quitan toda la grasa, lo dejan desprotegido de grasa, el cabello no tiene lustre, no tiene lubricación, está tan cargado eléctricamente que provoca un frizz, los cabellos se repelen por cargas, entonces andan ustedes como floreros, ¿no? Así con todo el cabello, Entonces, la tendencia y lo que son muchos shampoos son tensoactivos no iónicos porque enjuagan medianamente y dejan entonces cierto nivel de grasa en el cabello que es suficiente para que el cabello luzca sedoso, ¿no? Y además, pues le incluimos al shampoo a lo mejor algún agente oleoso para que, si bien por un lado quite la mugre, pero la mugre del exterior, y deposite una capa más limpia de grasitas, ¿no? Por ejemplo, la dietonolamida de coco, el aceite de coco, que es muy empleado en los jabones. El cocoil isocianato, que ya el otro día me hablaban de él, que son ejemplos de estas grasitas que se meten a los shampoos, la misma sílica, la dimeticona. El cacahualanche también. Exacto, que son grasitas que dejan el cabello muy lustroso, ¿sí? Y entonces eso ayuda, pero al final es una mezcla de tensoactivos, ¿no? Pero, por ejemplo, un jabón de manos, no, muchachos, pues un jabón de manos es líquido, es prácticamente una mezcla de tensoactivo aniónico con catiónico. Entonces son detergentes totales, ¿no? O sea, es para lavar completamente. Obviamente le ponen algo de glicerina para que humecte, le ponen algo, a lo mejor alguna silicona para que deje una sensación suave, pero la gran mayoría de los jabones para las manos tienen tensoactivos aniónicos porque son excelentes detergentes. Son excelentes detergentes. Esa es la cuestión con ellos, ¿no? Y los no iónicos, fíjense que son muy buenos emulsificantes y eso hace que sean muy buenos limpiadores de
de grasas de maquillajes, por eso es que se utilizan en las aguas micelares, los no iónicos. El reto de ustedes, como les decía, conforme vamos aprendiendo en la clase y vamos viendo ingredientes, ustedes revisen los cosméticos de casa, cuando vayan al súper y van a comprar un cosmético, vean qué trae, ¿no? Para que empiecen a volverse críticos y al mismo tiempo tengan ideas de cómo formularlos y se quiten la inquietud y aprenden sobre ellos, ¿sí? Poco a poco. Aquí hay ejemplos, ¿no? De los aniónicos, los sulfatos de éter, los jabones, los alquisulfatos, los sulfosuccinatos, los catiónicos, los cuaternarios de amonio. Aquí está, por ejemplo, el alquil trimetilamonio, el cloro de benzalconio, que es el que les mencionaba, el lauril sulfato de sodio, muy empleado, el alquirete sulfato, está el benzensulfonato, que estos son muy buenos limpiadores, son muy buenos detergentes. Son de los que vienen en los productos para lavar la ropa, ¿no? En los no iónicos, pues en los iteriónicos tenemos las betaínas, les decía que estas son súper amables con los ojos, no irritan a los ojos, por eso son buenos para los shampoos y para los shampoos de bebés. Y los no iónicos, ¿no? Que son todos, ejemplos son todos estos. Los polisorbatos muy empleados, los monoestaratos, los poloxámeros, los óxidos de polietileno combinados con aminas, con éteres. Son ejemplos de... Y el mundo de los bioactivos es muy grande. ¿Sí? Es muy, muy grande. Aquí están las betaínas. Vean, aquí hay un grupo carboxilo con un grupo amino. Aquí tenemos un grupo sulfonato con un grupo amino. Aquí tenemos un grupo carboxilo con un grupo amino, que son ejemplos de los suiteriónicos. Y pues bueno, de los no iónicos, vean el nolifenol, está por ejemplo este toxilato, que también es muy, muy conocido, que tiene toda esta región es polar, toda esta. Y esta es la región no polar. Entonces son tensoactivos muy, muy solubles que son derivados de lanolina. La lanolina es una grasita que les decía que se obtiene de lo que le quitan a la de los borreguitos, al pelo, que luego se lava y se quita. Pero esto ya lo veremos, ya continuaremos la próxima sesión. ¿Ustedes vieron la película del perfumista? Del perfume, perdón. ¿Ustedes la vieron alguna vez? Sí. Sí, que está basada en un ¿La libro. del asesino? Ajá. Ustedes no sé si recuerdan que cuando el chico buscaba la gran esencia, utilizaba grasa para, mataba a las mujeres y luego les ponía una grasa, ¿no? Para después extraer la grasa, porque la grasa disolvía pues, los aceites esenciales de las personas, ¿no? O sea, es bastante macabra y desagradable y misógina, ¿no? Su visión, pero lo quería resaltar nada más que es esta técnica de utilizar un aceite para extraer aceites. Estas grasas, la lanolina es la grasa que producen las ovejas y nosotros también producimos grasa en el cabello, también producimos sebo, aunque ese sebo está compuesto más de ceramidas y otras cosas, pero el sebo que producen los borreguitos es muy amable, es muy emoliente y se utiliza bastante en cosmética, la lanolina, que es de origen más animal, aunque pues no todo el mundo está a favor ya de los productos de origen animal, pero el petrolato, que es un origen más mineral, pues también hay mucha gente que está reacia a usar productos de origen mineral, pero también el petrolato y la vaselina, pues la verdad es que son muy buenos emolientes, pero si no están de origen natural, ¿no? En general. Pero pues de ahí podemos saponificarlos y obtener tensoactivos. ¿Sale? Pero ya la próxima clase creo que haremos ejercicios. Ya vamos a ir directo sobre ello y les comparto un Excel. Mientras tanto, pues los vamos a dejar hasta aquí. Espero que espero haberles ayudado a tener un recordatorio de estos conceptos. Y pues nos estaremos viendo la próxima sesión. Entonces no olviden que el jueves no tenemos clase, pero les voy a poner su examen para que tengan tiempo de contestarlo en días, ¿no? Y que tengan oportunidad de revisar el contenido y etcétera. ¿Está bien, jóvenes? Sí, doctor, profesor. perfecto. Está bien, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, está bien, gracias. Gracias. Gracias, profe. No olviden las tareas que me deben de entregar tanto